Soy Blue Trader y os doy la bienvenida a este Market Review del 11 de agosto para las semanas 32 y 33. La semana pasada comentamos la fortaleza del dólar y que había que buscar posiciones largas a favor de esta moneda. Y así logramos el objetivo que habíamos marcado en el euro dólar y el resto de pares se mueven tal y como habíamos indicado. Para los índices que si rompían máximos, había que entrar comprado y en ello están, ¿vale? Bitcoin, que había que buscar posiciones cortas, que la estructura no había cambiado, pero que estaba dando señales de cambio. Con lo cual, nos hemos equivocado. A partir de ahora, nada de posiciones cortas en el Bitcoin. De momento, hay que buscar oportunidades para entrar en largo. Oro y crudo. Y aquí quiero darle un fuerte aplauso a nuestros amigos de Goldman Sachs, que han emitido recomendación de compra en máximos. Y desde ahí el precio se ha hundido, ¿vale? El oro ha tocado el objetivo que habíamos marcado, además al tick. Así que vamos a ver las noticias que tenemos esta semana y la próxima y los gráficos. Y como viene siendo habitual antes de empezar, el aviso legal. Y os recuerdo que la operativa en ETF, CFDs, opciones, futuros o cualquier otro derivado conlleva un alto riesgo y por lo tanto no es adecuado para el público en general. Blue Trader Sieiro es un canal de formación e información y en consecuencia no se proporciona asesoramiento financiero, ni señales, ni recomendaciones de compra-venta de los diferentes activos que vamos a ver. Recordad que la inversión en los mercados financieros requiere de formación y experiencia. Y ahora sí, os voy a meter aquí una cuña publicitaria. Vale, os recuerdo que me podéis seguir en YouTube, Facebook, Twitter y que al acabar este vídeo podéis darle a like y compartir. Y ahora sí, vayamos a ver las noticias. Hoy ha salido el índice de precios al consumo que le ha dado un respiro a la Fed, ¿vale? Ya que el que del core, que excluye alimentación y energía, que son los más volátiles, ha salido en un 0,3, o sea, por debajo de lo esperado. ¿Qué más? Mañana sale el PPI, que es el índice de bienes y servicios de los productores, demandas de empleo, así que a partir de las 2:30 un poquito de movimiento, no mucho, ¿vale? Ya que no son datos muy relevantes. Y para la semana lo más relevante que tenemos es la comparecencia de Mr. Powell, ¿vale? Que hablará el martes a las 7:30, es decir, cuando ya casi estén cerrados los mercados. Y después, en cuanto a Forex, lo más importante es que el Banco Central neozelandés va a emitir su política monetaria y va a establecer un cambio oficial para un tipo de interés oficial para su moneda. Y de ahí hasta el viernes, pues vuelve a haber la publicación de las minutas, algo que antes tenía relevancia pero que ahora ya todo el mundo sabe lo que se habla y lo que no se habla. Y para Forex sí que hay una noticia importante para el australiano, ¿vale? Que es la publicación de desempleo en Australia. Y nada más, como veis, semana bastante tranquila en lo que es referente a noticias. Estamos en agosto y es lo que hay. Y ahora sí, vamos a pasar a gráficos. Empezamos por el bono americano. La semana pasada comentamos que esta era una zona de resistencia, que de momento el bono no había marcado cambio de estructura, pero sí que hemos visto cómo ha hecho un doble suelo y desde aquí ha volvido a meterse dentro del canal. De momento no podemos decir que su estructura ha cambiado, ya que en la primera resistencia que ha tenido pues ya ha tropezado, ¿vale? Y desde ahí pues vamos a borrar este canal. Intentará ir a la parte alta del canal y si a partir de aquí vemos máximos y mínimos decrecientes, podemos decir que la estructura ha cambiado. De momento pues sigue ahí y seguimos pensando que podría revisitar esta zona. Si cambia la tendencia, supera esta tendencia, pues ya habría que empezar a buscar posiciones largas en el bono americano. SP500, lo dijimos la semana pasada, tendencia al alza, si rompe máximos hay que entrar comprados con un stop por debajo de los mínimos anteriores, es decir, un stop en esta zona. ¿Y cuál es su objetivo para el SP500? Ahora que ya nos ha dicho que va al alza. Bueno, pues lo vamos a marcar. Vamos a entender que estos van a ser dos impulsos y que va a llevar el precio hasta esta zona, ¿vale? La zona de techo, curiosamente. Así que vamos a marcar aquí este objetivo de 4.565.
y lo vamos a dejar ahí bien escrito. Objetivo 4565. Stop. ¿Cuál es el stop para nosotros? ¿Dónde deberíamos de tener el stop? En 4372. 4372 sería nuestra zona de stop. Vale, lo dejamos ahí y ya veremos la semana qué pasa la semana que viene. Dow Jones, el más fuerte de todos. Vale, es el primero que ha roto. Lo mismo que para el otro. Vamos a marcar el objetivo. Como estaba en un rango lateral, pues vamos a marcarlo así. Y vamos a proyectar este ancho hacia arriba y a ver qué nivel nos da. ¿Vale? Para mí este es el objetivo del Dow Jones. Buen objetivo para ser agosto. Y vamos a marcar la zona de stop para dejarla bien escrita aquí. Objetivo 39 36 900. Vale, 937, que es lo que da el cajón. Vale, el stop, pues el stop tendría que estar por debajo de los mínimos anteriores, o sea, por aquí en 3300, a ver ahí, 33.200, 33.100, 33.100. Vale, ahora ya iríamos un poco tarde en ambos índices para entrar, ya que se mueve a la baja, pero también habría la posibilidad de esperar un retesteo o bien entrar ya en esta zona con un stop ceñidito aquí. Vale, nuestro objetivo seguiría estando ahí y nuestro stop quedaría aquí abajo, con lo cual tendríamos una relación riesgo-beneficio, ¿vale? Que sería casi un 5-1 o algo así. Vale, Nasdaq es el de los tres índices americanos el más rezagado. Como veis, no ha roto su zona de máximos, por lo cual no ha dado señal de compra. Si la da, vamos a marcarle el objetivo, igual que hemos hecho con sus hermanos, y su objetivo estaría aquí. Una vez rompiese, pues iría a esta zona. Vamos a copiar esta caja que tenemos aquí y le vamos a marcar ahí su objetivo. Vale, recordamos que todos los índices americanos están en máximos y por lo tanto hay que buscar posiciones largas en estos índices. Vale, 900, que es un número más bonito. Stop por debajo de los mínimos relevantes, es decir, por debajo de los 14.850. 14.850 sería el nivel de stop. Le vamos a meter 840 porque para meter los niveles de stop me gusta más ese número. DAX alemán, como veis, ha salido, también ha salido de este rango. Parece que quiere romper, aún no está claro. Vale, estos chicos tampoco lo van a dejar las cosas fáciles para que tú entres y ganes dinero, pero ahí está. Vale, de momento la posición es compradora con un stop por debajo de estos mínimos, o incluso si te pones por debajo de estos mínimos de aquí, vale, ya que el precio ha rebotado aquí varias veces. En todo caso, yo creo que ya no va a volver atrás. Una vez que rompa estos máximos, se va a disparar al alza. Vale, puede haber también la trampa, vale, eso nunca lo sabemos, pero lo que nos dice el sentido común y la lógica es que un rompimiento de máximos pues lleva aparejado, o el rompimiento de un canal lateral lleva aparejado que este se va a proyectar al alza, y como tenemos este que es muy largo, prefiero meterle este segundo impulso, vale, porque así nos aseguramos un poco más y marcamos un objetivo de 16.586 y un stop, vale, que se lo vamos a meter por aquí abajo en 15.000, 14.950. 14.950. Esos serían los objetivos y el stop para este índice. El IBEX
el índice que mejor se ha comportado con diferencia de todos, ¿vale? Ya está en su zona de resistencia. Vamos a borrar esto para que nos aclare un poco más el gráfico, ¿vale? Vamos a meterle aquí escala. Como veis, lleva una estructura alcista impecable y desde aquí puede ser que intente superar, que sería lo suyo, superación de máximos, retesteo y nuevo segmento al alza, ¿vale? Como este ya se ha escapado y ya va muy disparado, pues no le vamos a fijar ni stop ni objetivo. Vamos a pasar al oro y al crudo, pero antes os voy a enseñar aquí una página que vi el otro día, ¿vale? Que yo no había visto estas noticias, ¿vale? El 27 de julio de 2021, Barclays dice que el petróleo tiene que ir a $100. Cuidado con Barclays. Goldman Sachs mantiene su precio objetivo, ¿vale? El precio objetivo que tenemos marcado en el gráfico. ¿Y qué más? Por había una recomendación, sube con fuerza. Goldman Sachs, mercado alcista en el oro, recién ha comenzado, ¿vale? Y su precio objetivo, $2.000 la onza. Ahora vamos a ver lo que han hecho estas recomendaciones y vamos a empezar con el oro, ¿vale? ¿Os acordáis la semana pasada que os dije que esta era una zona de resistencia y que el oro le habían dado aquí? ¿Vale? Podéis ir a ver el vídeo, ¿vale? Y que dije que había que buscar posiciones largas y que el objetivo era 1680. ¿Y a dónde llegó? Pues lo veis ahí, a 1681,95, por lo que podemos decir que hemos cumplido el objetivo que teníamos en el oro. Y desde este nivel, ¿qué está haciendo? Pues lo que hacen siempre, va a rebotar, va a venir a retestear este nivel y desde aquí buscar nuevos mínimos, ¿vale? Nada nuevo bajo el sol, nada nuevo para nuestros amigos de Goldman Sachs. Por lo tanto, esta zona de aquí es una zona de resistencia. Como veis, el precio ha sido rechazado y en cuanto llegue el precio aquí, pues había que buscar oportunidades para vender. Con objetivo, otra vez en los 1680. Vale, y stop por encima del canal bajista. Vale, ¿qué más? Crudo. Otra recomendación de nuestros amigos de Goldman Sachs. Bueno, este canal lo voy a borrar porque ya lleva ahí y no pinta nada. Y este de aquí también lo voy a borrar, ¿vale? Que fue la pérdida. Hoy ha salido una noticia buena, creo que para el crudo, ¿vale? Había inventarios de crudo, vamos a echarle un vistazo rápido. Inventarios de crudo, menos 0,4, o sea, noticia buena, con lo cual el crudo en teoría debería de subir. Y como veis, está subiendo. Sube en 1,16, pero vamos, esto no quiere decir nada. Si nuestros amigos de momento no han emitido una recomendación de venta del crudo, pues para mí esto es un mercado bajista, la estructura es bajista, no hay nada más que pensar, ¿vale? ¿Cuál es la zona de resistencia ahora para el crudo? Esta. Ya no es esta de aquí arriba, sino esta de aquí abajo, ¿vale? Esta zona de resistencia con esto, con el canal bajista, va a ser una zona de rechazo seguro, si llega hasta ahí, ¿vale? Si no, ya se girará antes y buscará nuevos mínimos. Bitcoin. ¿Qué habíamos dicho del Bitcoin? Que de momento que nuestro objetivo a medio plazo era 19.629, pero ha cambiado la estructura, como habéis visto. También lo tenéis en el vídeo de la semana pasada, dijimos que estaba empezando a cambiar la estructura y que era incipiente y que de momento no sabía, pero aquí ya tenemos un máximo creciente, más alto que el anterior. Solo queda que el precio retestee esta zona que fue antigua resistencia, que ahora será soporte, y desde ahí despliegue un nuevo segmento al alza y ya se salga del canal bajista, cree una estructura completamente alcista y buscar posiciones largas, ¿vale? Dólar index hoy muestra un poco de debilidad, ¿vale? Pero bueno, dijimos que esta zona es dura, es una zona de resistencia. Como veis, el precio, esta zona le cuesta, ¿vale? Porque es complicada de pasarla. Pero ahí sigue. De momento, la estructura sigue siendo alcista. Vamos a meterle aquí un canal. La pérdida de este canal nos daría la primera pista de que las cosas
se le están complicando, vale, pero hasta que no pase eso, de momento seguimos siendo muy alcistas en el dólar. Up. Vale. Una vez que pase esta resistencia, el dólar se va a disparar, eso está claro. Euro dólar. ¿Os acordáis la semana pasada? Cuando dijimos que había que buscar posiciones cortas aquí, que esto era una zona de resistencia, que la estructura era bajista y que nuestro objetivo estaba en 1.17. Y aquí, señores, ha marcado el mínimo intradía, que es 1.1706, es decir, casi ha tocado el objetivo al tick. Más no se puede decir. Vale, ¿cuánto es esto de bajada en tick? Vale, por aquí estaba cuando lo dijimos. Hasta aquí. Es 166 pips de bajada, señores. Una barbaridad. Lo hemos clavado. Vale. Como veis, ha ido a nuestra zona de soporte. Y de nuestra zona de soporte está rebotando. ¿Y dónde tiene su primera resistencia? Claramente. Vale, su resistencia la tiene aquí. Un antiguo soporte. Y ahí se va a estrellar seguro. Vale, hay que esperar y ver la debilidad que tiene esta moneda, el dólar, cómo se comporta estos próximos días, pero desde aquí lo más probable es que vuelva a girar a la baja. De todas maneras, normalmente el precio se mueve dentro de los canales y va rotando dentro del canal, desde la parte baja a la parte alta, y en cualquier momento podría ir a buscar, ¿vale? Porque ya lleva una bajada considerable, desde el 1.22.500 hasta el 1.17, hay mucha tela que cortar ahí. Cuidado. Libra contra dólar. También dijimos que estaba en una zona de resistencia, que había que buscar posiciones cortas y que lo normal es que la libra contra el dólar fuera a su zona de soporte. Como veis, lo hemos clavado otra vez y desde ahí intentase buscar nuevos máximos. Y es lo que está haciendo, ¿vale? Con lo cual, posiciones largas por encima de este nivel y cortas por debajo. Mientras que siga por ahí, pues hay que apostar por posiciones largas. La estructura alcista es incipiente, vale, solo falta que nos confirme un nuevo máximo y ya cambiaría la estructura, y por lo tanto habría que buscar posiciones largas. De momento, para mí es alcista. Mientras no se meta dentro del canal bajista y rompa este soporte, hay que buscar posiciones largas en la libra contra el dólar. Y eso, que cuidado con lo que estoy diciendo, vale, que el dólar está fuerte. Aunque tenga un momento de debilidad ahora, el dólar está fuerte y tarde o temprano volverá a dar otra atacada. Así que hay que andar con mucho cuidado en este par. Dólar contra el yen. ¿Os acordáis la semana pasada cuando quité aquí esta línea para ver dónde cerraba? Hemos roto el canal, ya estamos marcando nuevos máximos. Esto es un máximo más alto que este, con lo cual la estructura esta que tenía aquí bajista queda anulada. Y os acordáis lo que os he dicho hace nada, que el canal, dentro del canal, va a ir buscando los techos y soportes dentro del canal, vale. Como veis, lo he hecho así. Desde aquí lo normal es que intente buscar aquí un apoyo o irse a la zona de máximos, con lo cual posiciones largas, vale, para toda esta semana hasta el market review que viene. Mientras no pierda este soporte y esta línea de tendencia, la tendencia es alcista. Dólar contra el yen. Bien, este lo ha hecho impecable, Ya lo vimos la semana pasada, que cómo había llegado aquí y cómo estaba empezando a rebotar, que había que buscar posiciones largas, y desde este nivel, que es la base del canal alcista y zona de soporte, ha rebotado al alza, con lo cual está empezando a crear una estructura alcista. Con lo cual seguimos buscando posiciones largas y no hay que buscar posiciones cortas en este valor mientras no pierda este soporte de aquí y pierda el canal alcista. BBVA, vale, por tocar un activo. Como os dije, esta zona es zona de resistencia de muy largo plazo, que viene de 2008, y la zona clave va a estar en los 6, vale. Cuando llega a los 6, vamos a ver qué hace el BBVA. Si es rechazado, como fue rechazado en otras veces, o si es capaz de aguantar el envite
y los índices siguen tirando para arriba y la bolsa sigue tirando hasta arriba, pues romperá su resistencia, su canal bajista en larguísimo plazo y se convertiría en un activo alcista a todos los hechos, ¿vale? De momento la estructura es impecable al alza y no hay nada más que pedirle. Incluso desde aquí puede venir a retestear esta resistencia, a ver si me deja pintar, y buscar nuevos máximos. Vale, no pasaría nada. Incluso podría ir a la parte baja del canal, tampoco pasaría nada. Lo que pasa es que si va a la parte baja del canal, malo, ¿vale? Porque se volvería a meter dentro del canal bajista a largo plazo y ya no me gustaría tanto. Y antes de acabar, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Índices, posiciones largas en índices, materias primas, petróleo y oro, de momento estructura bajista, posiciones cortas. Dólar índice, moneda que está súper fuerte, de momento buscar posiciones a favor del dólar, ¿vale? Hay que esperar a ver dónde se forman los techos, ¿vale? Ya que de momento todos los cruces están rebotando, pero a partir de ese momento buscar posiciones cortas. Y bien, llegamos al final. Como siempre os digo, espero que os sea de ayuda o de guía este market review y nos vemos la semana que viene. Un saludo y buen trading.